Bienvenidos otra vez a nuestro segmento Alerta Congreso, un bloque en el que tratamos de alertar sobre algunas iniciativas legislativas que puedan parecer preocupantes por alguna razón. En esta edición nos acompaña María Gracia Hidalgo Chimaico. Ella es abogada con una maestría en Derecho Empresarial, posgrado en Derecho Tributario Internacional y tiene experiencia como asesora en el Congreso de la República. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por la invitación. Para esta edición vamos a hablar de un paquete legislativo en materia laboral que ha sido presentado por la Bancada de Acción Popular a iniciativa de la congresista María del Carmen Alba Prieto, la presidenta del Congreso. Curiosamente presentado ayer durante el pleno en el que se debatía, digamos, la previa a la interpelación al ministro Maraví. Se presentó durante el pleno de ayer y vamos a revisar un poco de qué tratan. Son 5 proyectos, como les decía, en materia laboral. Vamos a empezar por el primero, que es una modificación a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, en el texto dice que se va a permitir a los empleadores, o sea, a las empresas que contratan personal, pactar con los trabajadores que perciben una remuneración mensual inferior a 2 UIT, o sea, menor a 8.800 soles, una remuneración integral que comprenda ciertos beneficios laborales, legales y convencionales. ¿Qué quiere decir una remuneración integral? ¿De qué estamos hablando, María Gracia? Sí, David, te comento un poco. Actualmente, nuestra normativa o nuestras leyes establecen que se puede utilizar una remuneración integral anual. Eso quiere decir que en vez de que el colaborador o el trabajador pueda tener beneficios laborales, ya sea gratificaciones, bonificaciones y demás, que normalmente se tienen en julio y en diciembre, todo se prorratee y se pague de manera equitativa durante los 12 meses del año. Entonces, ¿cuál es la naturaleza o cuál es la intención de este proyecto? Quiere que esta remuneración integral anual se aplique para aquellos que ganan menos de 2 UITs de manera mensual. Y tiene bastantes aspectos interesantes que deben ser evaluados. Primero, la norma en su momento estableció que fuera para montos de remuneración bruta mayores a 2 UITs, porque estamos hablando de una remuneración que es relativamente alta, ¿no? Comparado con el promedio del mercado. Lo que estamos hablando en este caso es que podría haber una disminución encubierta de salario. Por ejemplo, si tenemos un trabajador que gana una remuneración de aproximadamente 1.500 soles mensuales y luego llega uno nuevo al que el empleador le ofrece esta figura laboral de remuneración integral anual, va a tener un sueldo consolidado que en genérico va a ser menor al que recibe el trabajador que puede tener las mismas funciones. Entonces, esta norma tiene que ser muy analizada y muy revisada porque se tienen que establecer límites expresos para que no haya un criterio de desigualdad salarial por las mismas condiciones laborales. Lo que dice el proyecto de ley es que, digamos, esto puede comprender todos los beneficios legales y convencionales aplicables a la empresa, con excepción de la CTS y la participación en las utilidades. Así es. Como para ponernos un poco en contexto, actualmente la RIA puede aplicarse incluyendo todos los beneficios laborales, tales, inclusive la CTS. Lo que dice esta norma es, no, para los que ganen menos de 2 UITs, igual van a tener su CTS computada y cuando culminen su periodo laboral, se culmina el vínculo laboral, van a tener este colchoncito económico para que puedan subsistir mientras consiguen un nuevo trabajo. Pero, como te decía, lo importante de esta norma es cómo haces para ingresar a un nuevo colaborador que podría tener las mismas funciones que otro, pero va a tener menos beneficios laborales porque va a recibir menos dinero. Entonces, es importante evaluarlo porque colisiona con el criterio de igualdad salarial, que inclusive el Ministerio de Trabajo tiene una guía para evitar la discriminación salarial, y tenemos a SUNAFIL que en estos tiempos se está haciendo muchas fiscalizaciones por ese aspecto, ¿no? Ahora tenemos otro proyecto de ley que dice que es para regular el cese individual
por causas objetivas. Y en causas objetivas se refiere a despido por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos. Es como que esas causas objetivas ahora se amplían y se puede aplicar a más trabajadores. ¿No es así? Explícanos, por favor. Sí, mira, la norma actualmente establece que este tipo de despidos se tiene que hacer de manera colectiva, mínimo a 10 trabajadores, como un mínimo de 10. Lo que está proponiendo la congresista es que se pueda aplicar de manera individual. Y uno de los motivos por el que establece este criterio es que estamos en una situación económica compleja y va a generar, no podemos aumentarle costos laborales a una empresa que quiere subsistir. Entonces, el criterio es bastante o sea, debatible, porque si tú tienes una empresa que está teniendo una mala racha económica, no puedes ir por la parte más débil de la relación laboral, que es dejar a tus colaboradores sin lo más importante, que es la estabilidad laboral. Entonces, lo que deberían proponer, más que quitarle estos beneficios a los colaboradores, es establecer un mecanismo distinto, por ejemplo, una doble deducción de la planilla. Eso quiere decir que disminuyen tus impuestos, que es la carga más grande que tiene una empresa, la carga del pago de los impuestos, ¿no? Pero ir por el lado de dejar sin remuneración, dejar sin estabilidad laboral a los colaboradores a todas luces inconstitucional, ¿no? Además, una de las causales es motivos económicos, ¿no? Y en este contexto, cualquier empresa podría alegar motivos económicos para despedir a un trabajador sin ninguna otra causal. Sí, y hay otro aspecto bastante importante en esta norma, que remite todo el reglamento. Y en realidad, cuando hablamos de derechos y beneficios de las personas, tienen que estar establecidos en la ley, porque son el aspecto que se tiene que proteger más. El reglamento puede ser fácilmente modificable, pero los beneficios laborales no pueden ser dejados de lado, ¿no? Hay otro aspecto que me gustaría tocar, que es que se repite mucho en estos proyectos de ley, que la data o la información en la que sustentan como máximo es del 2018. Y tenemos que tener en consideración que del año pasado y este año la situación del país ha variado. Entonces debería tomarse data actualizada para poder tener un proyecto de ley o una norma que vaya acorde a la realidad actual. Bueno, se trata de otro proyecto cuestionable que atenta contra la estabilidad laboral en un contexto además complicado, ¿no? En el que quedarse sin trabajo puede ser condenar, digamos, a una situación económica muy difícil a toda la familia del trabajador. Tomando en consideración también que estamos hablando de criterios que son bastante subjetivos. Uh-huh. Tiene que revisarse esa norma para proteger al trabajador. Uh-huh. Ahora, tenemos un tercer proyecto de ley también presentado, para recordar, por Acción Popular a iniciativa de la presidenta del Congreso, que se llama Ley que precisa los alcances del trabajo en jornada parcial en el régimen laboral de la actividad privada. O sea, un trabajador parcial es aquel que trabaja 4 horas diarias, ¿no? O 20 horas semanales, o 24, o sea, 20 horas semanales si es de lunes a viernes, o 24 si es de lunes a sábado. Pero lo que están haciendo con esta norma es ampliar el número de horas de trabajo que tiene el trabajador parcial que trabaja de lunes a viernes. Explícanos, por favor. Efectivamente. Primero hay que tener claro cuál es el aspecto que diferencia un trabajador a tiempo parcial de un trabajador a tiempo, o de un trabajador en un régimen ordinario. Los trabajadores a tiempo parcial no tienen CFS, no tienen indemnización por despido arbitrario, claramente no tienen estabilidad laboral y solo tienen 6 días de vacaciones. Entonces, nosotros dentro del régimen laboral actual tenemos dos supuestos. Tenemos, como tú bien dices, las empresas que trabajan de lunes a viernes, que estaríamos hablando de un total de 20 horas, perdón, y tenemos los que trabajan de lunes a sábado, que serían 24 horas como máximo. Lo que establece esta norma es subir el mínimo, entonces estaríamos hablando de que en todos los supuestos serían 24 horas para que sea trabajo parcial. Entonces, estas personas que trabajan en el régimen de lunes a viernes, lo que van a tener que hacer es trabajar más horas, sin tener los beneficios laborales que le corresponderían según la normativa actual. Entonces, este proyecto establece aspectos que deberían evaluarse, ¿no? Primero, que el trabajador parcial puede ser contratado bajo cualquier régimen laboral y cualquier modalidad contractual previsto en la legislación vigente. Y en realidad es peligroso porque primero se puede afectar a regímenes laborales con horarios especiales, por ejemplo, el agrario, el minero o el de salud,
que actualmente, porque actualmente solo se aplica el trabajo a tiempo parcial para el 728, y podríamos llegar al absurdo, inclusive, de decir que este régimen de trabajo a tiempo parcial se aplique a regímenes laborales como los de las Fuerzas Armadas o de la policía, es decir, un policía que trabaje a medio tiempo. Tiene que evaluarse mucho la forma de la redacción de la norma, ¿no? Eh, Otra parte importante que me parece, bueno, que puede rescatarse dentro de los aspectos que establece este proyecto de ley, es que brinda un derecho de vacaciones a tiempo parcial de 7 el primer año a 15 el segundo año. Así que por lo Es algo menos les da un poco positivo. más de vacaciones, por lo menos. Claro, digamos, por ese lado es positivo porque amplía el tiempo de vacaciones para los trabajadores a tiempo parcial, pero por el otro, aumenta a 24 horas las horas que se requieren para ser trabajador parcial. Entonces, las personas que, por ejemplo, ahora trabajan 21 horas, ya no serían trabajadores, digamos, a tiempo, digamos, actualmente una persona que trabaja 21 horas es un trabajador a tiempo completo, pero con esta ley sería Así un es, con trabajador a todos los tiempo beneficios. parcial y no tendría CTS ni otros derechos laborales. Así es, y tendría sus vacaciones limitadas y demás. Entonces, no podemos retroceder en todo lo que se ha avanzado en los beneficios laborales a los trabajadores, ¿no? Ujú. Definitivamente. Ahora, tenemos otra norma, porque son 5 y todas preocupan porque primero no están bien fundamentadas y segundo porque afectan derechos de los trabajadores en la mayoría de los casos como estamos viendo. Este es otro proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que regulan la contratación sujeta a modalidad. Primero, ¿qué es la contratación sujeta a modalidad? Mira, primero se tiene que tener en cuenta que los contratos modales son contratos excepcionales. Nuestra normativa lo que establece es que de manera general hay estabilidad laboral, es decir, que los contratos son a plazo indeterminado. Los contratos modales, por ejemplo, tenemos por necesidad de mercado, por suplencia o por servicio u obra determinado. Eso quiere decir que por disposiciones específicas no van a tener criterios como la estabilidad laboral. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este proyecto de ley? Amplía la facultad de contratar por suplencia, aun cuando el trabajador suplente y el titular estén prestando servicios de forma simultánea, cuando exista una necesidad de capacitación, cuando exista una necesidad de entrega de cargo o cualquier otra circunstancia, inclusive después que el trabajador titular se haya reincorporado en su puesto. Y esto en realidad puede ser utilizado de manera arbitraria por el empleador, puesto que no se establece un tiempo límite para que el suplente y el titular puedan trabajar de manera simultánea. Y otro elemento muy importante es que los contratos modales, por su naturaleza, no pueden ser eternos. Tienen un plazo máximo de vigencia de 5 años, luego del cual el trabajador se vuelve indeterminado. Pero en esta norma lo que hacen es eliminar ese plazo. Y en ese aspecto van en contra inclusive de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, donde establece que uno de los requisitos indispensables de los trabajos, de los contratos modales, es que uno, sea como máximo un plazo de 5 años en el peor de los casos, y que las obras o el servicio que brinde este trabajador sea autónomo de la actividad principal o habitual de la empresa. Es decir, que no tenga una relación directa con el giro del negocio. Podríamos estar hablando, por ejemplo, en una empresa maderera, los que están en back office dando servicios legales, no tienen una relación directa con la actividad económica. Pero en esta norma eliminan ese supuesto de actividad suplente, actividad parcial o secundaria de la actividad principal, y ahora podría ser cualquiera. Entonces, nuevamente estamos vulnerando el principio de estabilidad laboral que tienen todos los trabajadores por ley. O sea, con esta norma podrían haber más contratos modales y además por plazo indeterminado, afectando los derechos de los trabajadores claramente, ¿no? Efectivamente, y lo que tenemos que tener en consideración es que este tipo de proyectos de ley lo que hacen es desnaturalizar figuras laborales que eventualmente han funcionado y que tienen un plazo determinado dependiendo de la especialidad, ¿no? Aquí se desnaturaliza todo este criterio de contrato especial y afecta necesariamente el criterio de protección del trabajador, ¿no? Uh-huh. Ahora, el quinto y último proyecto de ley presentado por Acción Popular e Iniciativa de la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto,
Se llama Ley que promueve la inclusión laboral de jóvenes y adultos mayores. Esta ley plantea que las empresas que contratan a personas menores de 29 años y mayores de 55 años que cumplen con algunos requisitos como haber estado desempleados por más de 6 meses o en situación de informalidad laboral, se les otorgue una doble deducción del impuesto a la renta de tercera categoría a favor del empleador. Explícanos esa figura. ¿Qué implica esta doble deducción primero? Primero, tenemos que valorar que esa es una ley que busca promover a estas personas que naturalmente no son contratadas dentro de las empresas, personas sin experiencia laboral o que por la edad consideran que no son tan productivas. Entonces, por ese lado, vamos bien, porque estamos intentando apoyar a estos sectores que tienen una bajos niveles de contratación. ¿Qué es lo que establece la norma? Si yo tengo una planilla, que si yo incluyo dentro de mi planilla a este tipo de personas, el costo de mi planilla va a estar duplicado para efectos de determinar el impuesto a la renta, es decir, va a disminuir la base imponible sobre la cual voy a pagar impuestos. Quiere decir, contrato a esta gente, pagaré menos impuestos. Efectivamente, es una forma de promover, pero tiene que tener un estudio de por medio. ¿Y por qué? Porque el incluir a estas personas no debe afectar el trabajo que ya vienen llevando los colaboradores que se encuentran ya contratados. ¿Por qué? Porque... Justo eso te iba a preguntar. ¿Hay algún mecanismo que proteja a los trabajadores que ya están en planilla? Porque, digamos, si el empleador tiene la ventaja de pagar menos impuestos contratando personas menores de 29 años o mayores de 55, podría empezar a reemplazar a sus trabajadores de planilla que no están en ese supuesto por personas que sí lo estén para beneficiarse con el tema de los tributos. Efectivamente, por eso es importante que la norma establezca candados para que se proteja a los trabajadores que ya se encuentran contratados, porque lo que podría hacer el empleador es simplemente contratar a más personas mayores de 50 años y dejar sin trabajo a trabajadores que, por ejemplo, se encontraban con un régimen modal, ¿no? Entonces, es importante que se analicen estas normas y inclusive, más aún cuando se tienen beneficios tributarios de por medio, porque se puede generar una desnaturalización. Eso, te quería preguntar justamente sobre eso. ¿La norma tiene en su análisis un estudio del impacto fiscal que puede tener esta reducción de impuestos de las empresas? No tiene una cuantificación dentro de la norma, es bastante escueta. En realidad, en los 5 proyectos que hemos analizado, en el análisis costo-beneficio es bastante laxo. No hay un detalle real de cuál es la cuantificación de estas normas y cómo impactan en nuestro sistema, ¿no? Bueno, son 5 proyectos presentados por Acción Popular a iniciativa de la Presidenta del Congreso, hay que insistir con eso. Ayer, además, durante el pleno previo a la interpelación al ministro Maraví, esperemos que cuando pasen a comisión estos proyectos se haga un análisis en serio, porque por el análisis que hemos hecho ahora, vemos que lo que se pretende, digamos, de alguna manera se intenta corregir los problemas derivados de la crisis económica, pero afectando la estabilidad laboral de los trabajadores en la mayoría de los casos. Entonces eso tiene que evaluarse muy bien, sobre todo considerando este contexto, ¿no? Efectivamente, no podemos promover mayor empresa vulnerando los derechos de los trabajadores. Tiene que haber un justo medio donde ambos se vean beneficiados y ese es el trabajo del Congreso. Bueno, María Gracia, muy amable. Muchas gracias por la entrevista y por el análisis que ha sido súper claro para entender estos temas. Gracias a ti, David.